mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal si analizamos este vestido sugerido por uno de ustedes? Es muy solicitado últimamente, así que vamos a ver una de las versiones que hay, pero antes los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Podríamos decir que se trata de un clásico y también podríamos decir que se trata de un híbrido, porque es como la combinación de dos escotes en uno. Muchas veces hemos visto este escote pero con una espalda diferente, o al revés, una parte frontal un poco más cerrada y la espalda más despojada. En este caso es tan despojado en la delantera como en la parte posterior. Y el efecto que estamos viendo es el llamado escote hamaca, ¿sí? O en inglés cowl. Este tipo de modelo obligatoriamente necesita el uso de una tela elastizada. Y si prestamos atención, esta prenda prácticamente no tiene más que dos costuras, la de los laterales, y no tiene ningún tipo de entalle, no tiene cierre, ¿sí? Podríamos decir que se trata de una prenda muy simple, muy fácil, ideal para los que están empezando a hacer ropa y tienen un evento importante. Este vestido es efectivo porque además la tela satinada y elastizada colabora para que la prenda sea aún más atractiva, ¿sí? Y vamos a ver con un poquito más de atención el trazado. Es un corte sirena, ¿sí? Realza mucho las caderas, realza mucho la parte trasera, ¿sí? La clave del vestido, en este caso el modelo, es este tipo de escote totalmente suelto, donde uno no tiene control, el escote se coloca donde cae. Y exactamente igual pasa con la parte posterior, ¿sí? Está totalmente suelto. La única cosa que sostiene este vestido son estos tirantes, en realidad cruzan, viene desde el derecho y va hacia la izquierda cruzando, ¿sí? Y es lo que sostiene el vestido propiamente. Esto lo podemos resolver con este tipo de ganchitos. Esto generalmente lo vemos en los tirantes de los bra, en esos bra strapless que se puede agregar o quitar el tirante, y se usa este tipo de ganchito, y en el extremo opuesto, o sea en el bra, se coloca un ojal hecho con el mismo material que se hace el tirante, ¿sí? Como si fuera una especie de ojalillo plano, y aquí luego lo engancha, y exactamente eso es lo que vamos a hacer aquí. En el lateral vamos a colocar en el extremo del tirante este ganchito, y en el vestido, en un punto estratégico, vamos a coser el ojalillo, que en realidad es un corte de la misma tela del tirante doblado sobre sí. Es una prenda muy fácil y la transformación también. Pasemos entonces al trazado propiamente. Comencemos con la delantera. Recuerden que yo utilizo los patrones básicos previamente trazados, personalizados, probados y corregidos para hacer el diseño, ¿sí? Porque estamos trabajando con prendas a medida. El patrón base se traza con las medidas exactas, sin holgura, porque luego con la transformación le voy a dar holgura, o en caso de que se tratara de una prenda con telas elastizadas, tendría que restarle el porcentaje de la elongación. Por lo tanto, siempre la plantilla base o este patrón básico de vestido, en este caso vestido largo, debe ser con la medida exacta, ¿sí? Porque es como si yo trabajara con un maniquí en 2 dimensiones, o sea, sobre la mesa de dibujo. Aclaro esto porque muchas veces en el video del patrón base, donde pueden aprender a trazarlo, en la i que dejo aquí en la esquina de la pantalla, les dejo el link para que puedan acceder al trazo del básico. Me preguntan, pero como no se deja algo de holgura, no, porque esto no es un patrón. El patrón base, la plantilla, no es un patrón, ¿sí? Es la guía donde yo luego voy a diseñar las prendas. Aclarado esto, entonces voy a mostrarles cómo hacemos las transformaciones del básico hasta llegar al modelo que deseo. Como ven aquí, yo voy a copiar
el básico en un papel, en un corte de papel, y en ese papel voy a hacer el diseño propiamente. Tengo aquí entonces el dibujo esquemático de la mitad de la delantera del vestido. Comencemos con la parte superior. Vemos que dibujamos un escote en V que va a comenzar, observen aquí en la sisa, he dividido la altura de la sisa, ¿sí? No la curva, sino la altura, o sea, la medida que hay desde aquí hasta aquí en la sisa delantera, ¿sí? O sea, la medida, este espacio, esta medida, y la he dividido entre 3. He marcado la posición de la tercera parte de la altura, o sea, aquí, y esa parte es donde yo voy a ubicar el inicio del escote y es donde luego parte el tirante. Esto es una decisión que tomé yo, sí, una determinación. Si ustedes desean, también podrían colocarla más arriba, más abajo, es a gusto. En este punto, o sea, desde la sisa del básico hacia el interior, voy a marcar 2,5, ¿sí? Esta medida que está aquí, ahí. Y desde ese punto hacia la posición del vértice de la pinza de busto en el centro del patrón, es donde yo voy a finalizar este escote en V. En el lateral, por tratarse de una tela elastizada, en mi caso le voy a restar 1 centímetro. Esto por supuesto es el porcentaje de elongación y no todas las telas elongan igual, ¿sí? Entonces no podemos poner una única medida. Yo determino 1 centímetro para sugerirles a ustedes que tienen que restar el porcentaje de la elongación, pero puede ser más también dependiendo la tela o las preferencias. Si una persona quiere que la prenda quede muy pegada al cuerpo, podrían restarle más. Tengan en cuenta que en patronaje industrial, 1 centímetro que le reste al trazado base son 4 centímetros en total y se considera, entre comillas, un talle menos. Entonces, yo voy a restarle 1 centímetro en el lateral para la elongación, pero atención, solamente lo voy a hacer hasta la altura de la rodilla. En la parte inferior no lo voy a tomar en cuenta porque no necesito ajuste, ¿sí? Ahí es el vuelo. La sisa no va a terminar donde termina la sisa naturalmente en el básico, sino que la voy a poner aquí a la altura del primer segmento de la pinza de busto. Esto puede variar porque puede ser que según la altura de busto la pinza esté más o menos alta, ¿sí? Puede ser que esto estuviera un poco más abajo. Lo van a verificar ustedes en su prenda. Voy a conservar la pinza de busto para la transformación, justamente. O sea, yo, aunque estoy trabajando con una tela elastizada, voy a contemplar la capacidad de busto y la voy a incluir en la transformación. Y la pinza de entalle, que generalmente es para ajustar, la voy a restar desde el lateral. Recuerden que aquí tengo la pinza de entalle más el centímetro para el porcentaje de elongación, en mi caso, ¿sí? En la cadera también voy a hacer lo mismo, voy a restar el centímetro y a la altura de la rodilla, ustedes van a medir desde el lateral, a la altura de la rodilla de la pierna, le voy a restar 4 centímetros, aquí está incluido, por supuesto, el centímetro de la elongación. La falda es larga, pero le voy a dar 10 centímetros más para un taco, ¿sí? Y en el lateral le voy a dar 10 centímetros de amplitud. Estas medidas claramente pueden variar dependiendo, claro, del taco y de la amplitud que quiera darle en el lateral. El asterisco que vemos aquí es la medida que hay desde la sisa original hasta donde va a estar la nueva sisa. Y esta la tengo que tomar en cuenta para cuando vaya a trazar la parte trasera. Normalmente cuando hacemos un escote muy pronunciado o cuando no tenemos la confección de una manga, se colocan pinzas auxiliares, ¿sí?, de ajuste, ¿sí?, de aplomo. En este caso el escote va a ser totalmente desbocado, no tiene sentido que lo ajustemos, justamente estamos buscando lo opuesto. Y en la sisa tampoco, por 2 razones. Una, la tela con la que estoy trabajando es elastizada y yo ya estoy restando en el lateral parte del recorrido. Pero además
el tipo de tirante que va cruzado va a tirar la sisa hacia arriba cuando vayamos a cruzar los tirantes en la espalda y evita que se desboque, ¿sí? Así que en este caso vamos a pasar por alto el trazo de estas dos pinzas auxiliares. Voy a trazar dos líneas auxiliares para la transformación del escote, una desde el vértice de la pinza de busto hacia el centro del patrón y otra quebrada que va desde el lateral en el segmento de la pinza de busto, quebrando a la altura de la pinza de entalle y luego perpendicular se dirige hacia el centro del patrón, como vemos de esta forma. Tenemos entonces el trazo inicial de la delantera. Tenemos aquí el patrón una vez que lo hemos recortado. Observen que he puesto una línea auxiliar de referencia aquí, en donde estaría la altura de la rodilla o donde comienza el corte sirena o el vuelo de la parte inferior. Recuerden que cuando trazamos prendas evasé, tenemos que mantener la misma medida que tiene el centro de la falda con el lateral. Así que voy a medir, aquí tengo la representación de una regla, y esta sería la medida que hay desde la rodilla hasta el bajo en el centro del patrón. Entonces yo voy a trasladar mi regla, la voy a colocar en el lateral, ¿sí? En la misma posición como está aquí, y la voy a colocar donde estaría la línea inclinada en el lateral. Entonces vemos que aquí hay una diferencia, una pequeña diferencia de medidas, la que tengo que corregir elevando hasta que toque la posición que determina la regla de esta forma, ¿sí? Voy a suavizar la curva y tengo entonces corregido el lateral de mi falda sirena. Aunque el vuelo es menor, de todos modos ese pequeño detalle puede hacer la diferencia visual, sobre todo desde el frente de la prenda, ¿sí? Cuando estamos mirando a la persona de frente. Es mínimo, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Recuerden, cuanto yo más abra, ¿sí? Cuanto más abra, observen hasta dónde llega el borde de la regla, ¿sí? Este es el borde de la regla y este sería el centro. Observen la diferencia que se hace. Cuanto más abierto es el lateral, más diferencia hay. Y es muy notorio cuando cae. ¿Sí? Esto estaría de más si yo hiciera la falda toda del mismo largo, ¿sí? Pasemos a la transformación en la parte superior y es lo más importante, o sea, el escote propiamente. En el primer paso voy a cerrar la pinza de busto cortando por la primera línea auxiliar. De esta forma. Acabo de trasladar la capacidad de busto al centro de el bustier, ¿sí? O la parte superior del vestido. Voy a tomar como referencia esta línea que estoy colocando aquí, imaginando que luego aquí estará el doblez de la tela. Recuerden que yo estoy trabajando con la mitad del patrón, ¿sí? Y aquí está el doblez. Entonces, voy a cortar por esta segunda línea auxiliar, ¿sí? Sin desconectar aquí en esta parte en el lateral. Y voy a tomar las dos piezas juntas, tomando el punto de ancla justamente el final de la sisa. Voy a elevar el patrón, ¿sí? De esta manera, siempre evitando que, o sea, hasta que el borde, ¿sí? Observen, este borde no pase para el lado donde estaría el doblez de la tela, ¿sí? Y luego voy a tomar esta pieza separando la pinza, lo que originalmente esto era la pinza de busto, y tengo que hacer que este borde, que es el escote, quede totalmente perpendicular a esta línea, ¿sí? Quede perpendicular a esta línea. Entonces yo voy a subir hasta que quede perpendicular. Ahí vamos a ponerlo más o menos aquí. Ahí estaría perpendicular. Observen que esta línea quedó totalmente horizontal. Esa es la idea, tiene que quedar, vamos a buscar la perfección, lo más horizontal posible, y le pongo la línea auxiliar de referencia, ¿sí? Entonces logro que la sisa se vaya totalmente hacia el lateral, se haga recta a la parte del escote, totalmente perpendicular con el futuro doblez de la tela, y todo este espacio que ven aquí
todo esto está incluido, agregado extra en el vestido. Claramente todo esto que está sobrando, cuando yo obligue a la sisa a colocarse en la posición del hombro, esto no le queda más remedio que caer, ¿sí? O sea, es esto que vemos aquí, ¿sí? Como que no tiene forma de nada que cae. Y fíjense que cuando llega a la altura del busto no tiene dónde escapar, entonces se convierte en pliegues aquí abajo, ¿sí? Tenemos entonces desarrollada la delantera de este vestido. Pasemos al trazado de la parte trasera. De la misma forma que hicimos con la delantera, vamos a restar en el lateral hasta la altura de la rodilla 1 centímetro para el porcentaje de elongación de la tela. Recuerden que esto lo tienen que verificar con la tela que estén trabajando. Desde la parte superior, en donde estaría la sisa, yo voy a bajar la medida que aquí represento con el asterisco que determiné al trazar la sisa en la delantera. Desde ese punto hasta la cintura en el centro del patrón voy a trazar el escote. No voy a tomar en cuenta la costura de la pinza de entalle, pero sí el entalle propiamente, el ajuste. Así que desde el lateral voy a restar justamente la medida que le di al patrón y además le voy a incluir el centímetro para la elongación. En la cadera también el centímetro para la elongación y a la altura de la rodilla voy a restarle 3 centímetros más la medida que le doy a la elongación, no en la parte inferior donde está el vuelo. En este caso la prenda es totalmente entera, ¿sí? No tiene una costura, es totalmente recta. Si ustedes quisieran hacer la parte trasera de la falda con una costura central y sin el escote hamaca, les voy a mostrar cómo transformar el patrón para realzar la figura. Lo que pueden hacer es darle más vuelo, ¿sí? Como estoy haciendo aquí, ahora lo estoy haciendo de forma aleatoria. Y en la parte donde estaría, digamos, por debajo de los glúteos, ustedes pueden aquí, les voy a hacer una representación, restar, por ejemplo, le voy a restar 1 centímetro, se ajusta, 1 centímetro es poco, vamos a darle 2 centímetros, ajustamos aquí, entonces, como yo he sacado tela por detrás en la pierna, esto cuando la persona se pone la prenda, estira la tela, la vuelve a colocar en su lugar y al estirar realza. Cuanto más ajuste, por ejemplo en esta zona, yo marco aquí en esta línea que está aquí, sería la altura de tiro, ¿sí? De la persona. En el sistema que yo utilizo, la altura de tiro puede ser el cuarto de cadera más 2 centímetros, le voy a dar, ¿sí? Entonces, tomo la altura de tiro desde la cintura hasta aquí. Y aquí si quiero, voy a señalar aquí, lo que hago es suavizar de esta forma, así, y suavizar aquí, de esta forma, así. Entonces, esta parte que está aquí es donde estaría justamente los glúteos. Y por debajo ajustamos, ¿sí? Contra la pierna, entonces se hace este efecto. Aquí en este caso la prenda es muy elastizada y no tiene la costura, pero si ustedes quisieran tener este recurso de hacerlo, también es una forma de hacer que la prenda se ajuste más, ¿sí? Quede bien sirena en esa parte y además le estamos dando un pequeño vuelo en la parte posterior para que cuando la persona camina le dé un efecto o al andar o también más comodidad. Si yo quiero que tenga más cola, esto por supuesto lo puedo alargar más, agrandar más, digamos, y también vamos a darle bajar. Si ustedes lo bajan un poco más, aquí le di 10 centímetros, le pueden dar 5 centímetros más. Ustedes bajan esto y le dan una pequeña curva de esta forma, así. Entonces hago la cola y aquí recuerden que me tengo que conectar con la parte delantera. Aquí falta una corrección en el lateral, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Esto podría ser la forma de hacerlo con una costura en la parte posterior, pero vamos a respetar el modelo que estamos viendo en la imagen. Mi modelo original es así entonces,
y voy a alargar 10 centímetros en la parte inferior y voy a ampliar en el lateral 10 centímetros y tengo entonces la falda lista. Como hice con la delantera, voy a trazar una línea auxiliar y en este caso desde la altura de la cadera hacia la cintura. Puede ser aquí, puede ser hasta aquí, hasta la cintura. Esta es la posición, no importa, siempre y cuando se dirija hacia la parte superior, ¿sí? Una vez que recortamos entonces el patrón se ve de esta forma y una vez más, como hicimos con la delantera, voy a tomar de referencia esta línea marca justo a la altura de la rodilla donde comienza la falda sirena y voy a corregir el largo desde el lateral. De esta manera, ajusto el largo y suavizo con una curva. Tengo entonces lista la corrección del vuelo en el lateral. Vamos a cortar por las líneas que vemos aquí. Una es la línea de la cintura, que está aquí, y la otra es la línea auxiliar que dibujé desde el lateral. Como hice con la delantera, yo voy a determinar que aquí esté el doblez de la tela. Como vimos, esta prenda no tiene costura. Esto se corta también en el doblez de la tela. Se corta como si se tratara de una camiseta. Delantera y trasera no tienen costuras centrales. Entonces, tengo que tomar de referencia esta línea, o sea, la transformación no puede pasar hacia el otro lado, ¿sí? Voy a cortar entonces por la línea y voy a tomar las dos piezas juntas y voy a elevarlas, ¿sí? Inclinándome hacia el lateral. Y luego voy a cortar por la línea de la cintura una vez más y voy a girar el patrón hasta lograr que esta parte quede totalmente perpendicular, como lo hicimos con la delantera, de esta forma, así, ¿sí? Dándole amplitud, ¿sí? Todo esto es tela que luego va a incluir en el centro del patrón, ¿sí? Pero además estoy alargando, observen que este era el escote original, sin embargo le estoy dando un extra al separarlo del centro y esto se alarga. Cuanto más largo es, más va a caer en forma de U, ¿sí? De esta forma. Entonces tenemos que suavizar aquí, porque está muy quebrado, vamos a suavizar. Pero además, al suavizar aquí le vamos a agregar unos centímetros en la cintura que va a contribuir a los pliegues que se van a hacer aquí en el centro. Tengo entonces lista la parte posterior del vestido. Tenemos aquí los patrones terminados. Como ven, es muy fácil hacer el trazado y la confección también. Así que en una tarde pueden tener su vestido. Y aquí vamos a ver que tiene una variante el patrón porque estamos viendo en la parte superior el acople de la vista. Esto se incluye en el patrón, o sea, aquí no va a haber una costura. ¿Cómo trazo la vista? Desde el patrón que ya tengo transformado, voy a copiar la parte superior en un corte de papel diferente. En este caso, en la parte posterior lo puse hasta la cintura y en la delantera hasta aproximadamente donde estaría la altura del busto. Puede ser un poco más abajo, ¿sí? Esto es una referencia. Si quieren también lo podrán hacer hasta la cintura, eso es a gusto. Otra opción que podríamos usar también es hacerlo doble, o sea, que sea totalmente forrado, y eso es dependiendo de la tela que usemos. Yo lo que voy a hacer es copiarla y lo único que tengo que hacer luego es volcarla o espejarla y unirla. Aquí lo voy a unir con cinta adhesiva para que cuando corte el patrón ya esté incluido en el corte la vista. Esto cuando vuelca en el borde no sabemos dónde empieza y termina la parte interior o la parte exterior del vestido. Como vemos aquí en el escote trasero está totalmente expuesto el interior, pero nosotros no tenemos que ver costura aquí. Yo voy a tomar la pieza trasera sin tomar en cuenta la vista para hacerles una demostración. Si yo superpongo las piezas de los patrones, y aquí tengo la parte posterior y la voy a espejar para superponer, si hago coincidir la parte inferior y el lateral, ¿sí? Vamos a ver que en determinado punto
el patrón se separa, ¿sí? Porque obviamente la transformación es diferente, tanto en la delantera como en la espalda. Pero la medida, el recorrido tiene que ser el mismo. Entonces voy a verificar con el patrón. Coloco el punto ancla en la posición de la cadera, que es hasta donde coinciden. Y luego al girar el patrón, yo tengo que verificar que el recorrido sea similar, ¿sí? O sea, aquí estoy en el punto de que si tengo que hacer una corrección, lo voy a hacer ahora, antes de cortar la tela, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar si el recorrido del lateral, esto luego va a estar cosido, por más que esté totalmente desfasado de lugar, esto se va a coser y cuando lo obligue a unirse en el lateral de esta forma, como vemos ahí, observen que el escote que en el patrón estaba perpendicular al centro ha caído, ¿sí? Esto va a suceder en la tela, esto va a caer cuando esto, por supuesto, esté cortado en tela, en tejido, y se va a generar el efecto que estaba buscando. Logro entonces que coincidan los laterales, el patrón está bien, entonces lo vuelvo a su lugar como estaba originalmente y lo que me resta hacer es una prueba, verificar si realmente el trazado va a quedar correcto en la persona. En este paso acabo de verificar que los patrones coinciden. Luego tengo que probar si este patrón le queda bien a la persona a la que le he hecho justamente el vestido. Y si fuera necesario, ajustar un poco más desde los laterales. La pieza del tirante sencillamente voy a medir desde el final del escote, desde aquí, y por detrás cruzando, y luego voy a hacer justamente lo que les dije al inicio, ¿sí? Cuando les mostré con la tirilla y el ojalillo hecho con la misma tela. Podríamos hacerlo rápidamente, aunque no tengamos tanta experiencia con el trazado o la confección de un vestido de gala, ¿sí? Como les digo siempre, recuerden que esto es un prototipo, ¿sí? No es un patrón. Se convierte en un patrón cuando yo hago las pruebas correspondientes, hago las correcciones y sé realmente que la prenda le va a quedar bien a la persona y ahí sí, corto en la tela real. Las medidas que yo les doy son una sugerencia, no son medidas fijas. Cada uno de nosotros tiene una medida específica. A veces coincidimos en las medidas, pero no en el peso, en la altura o la masa muscular, la grasa y la edad. Bien amigos, antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar miles de ejemplos de modelos para transformar con las instrucciones detalladas y enumeradas. Van a tener los esquemas que pueden descargar totalmente gratis. Pueden consultar en los comentarios allí o preguntarme a mí si tienen alguna duda sobre el desarrollo de cada uno de los modelos. Recuerden, cada publicación es una lección de diseño. Si ustedes están aprendiendo diseño, no pasen por alto ninguno de los modelos. Aunque no sean un modelo que a ustedes les guste o que ustedes podrían hacerse para sí mismas, piensen que si ustedes se van a dedicar a esto, es muy probable que ese modelo se lo tengan que hacer a otra persona. Entonces, es bueno aprender que de la manera que se podría hacer. Además, en cada publicación siempre pongo escondido por allí hay algún secretito, igual que en los videos. Siempre hay escondido un secreto y es conveniente que ustedes lo adquieran, ¿sí? También los invito que me sigan en mis redes. Por las redes ustedes pueden tener conexión, contacto conmigo, con mensajería y mandarme imágenes de los trabajos que estén haciendo o de algún patrón que quieran que analicemos, o bien si ustedes quieren algún tema, porque a veces no es un vestido, sino un tema. Ejemplo, cómo se traza el cuello marinerito, ¿sí? Por darles una idea. No es un vestido, sino que específicamente es un cuello. Y bueno, lo podemos tratar. Los invito a que se suscriban a este canal. Así pueden tener las notificaciones de cada vez que estoy subiendo un video. Además, subo shorts y además en la comunidad dejo los links de las publicaciones del blog. También los invito a que compartan el video, así difundimos el material en las redes y por supuesto que me regalen sus lindos likes. Entonces amigos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.